Estimados aprendices, muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a esta, a ver, ¿qué videoconferencia es esta? Creo que es la sexta videoconferencia, sí, correspondiente a Machine Learning. Les habla el instructor Fabio Izquierdo. Bueno, muy bien. En esta ocasión, pues, vamos a continuar entonces con la temática de Machine Learning. La última sesión vimos ya el tipo de datas, ¿no?, que se utilizan para poder trabajar Machine Learning. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a utilizar una de esas datas para empezar a hacer unos análisis correspondientes a lo que se denomina aprendizaje, ¿no? O Machine Learning. Bueno, muy bien, entonces vamos a mirar una data. No se preocupen por el código, yo se lo suministro. Y después de esto, pues miramos el análisis en sí de la data, lo que se solicita y todo. Bueno, muy bien. Les voy a compartir pantalla. Denme un momento, por favor. Bueno, muy bien. Aquí ya les estoy compartiendo pantalla y vamos a mirar el código. Entonces nos venimos acá ya en sí a Spider, ¿no? Acá en Spider vamos a mirar pues ya el código que vamos a analizar y primero vamos a hacer un reconocimiento de este. Bueno, lo voy a copiar acá y lo ponemos en un bloc de notas primero, para que lo veamos como un poco más claro, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a analizarlo acá y luego lo podemos ejecutar directamente en la herramienta, en este caso en Spider. Bueno, primero que todo, estimados aprendices, nosotros aquí vamos a analizar las librerías que tenemos pues disponibles para esto. Entonces, primero que todo, miremos las librerías. Eh, un momento, por favor, que están tocando aquí, creo. Ajá, creo que ya subió. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a analizar entonces lo que estamos viendo aquí. Primero que todo, vamos a analizar las librerías. Eh, las librerías son, recuerden, estimados aprendices, las que nos van a permitir poder hacer el aprendizaje, ¿no? Pues porque tienen las funciones que se necesitan. Obviamente, por ejemplo, la librería Pandas, que ustedes están viendo aquí, la Pandas, es para todo lo que tenga que ver con matrices, ¿no? Resulta pues que las datas por lo general son matrices, como vimos en la última sesión. Son volúmenes de información, pero pues que tienen filas y columnas. Eh, Vienen acá las CIBOR. Ah, bueno, otra cosa. Recuerden que a esta librería se les coloca un alias, ¿no? Por ejemplo, la Pandas se le coloca alias PD, pero como pues para que usted acá en el programa no tenga que estarle diciendo pandas, pandas, usted le colocó un alias que es una expresión más corta, ¿no? Lo mismo las demás librerías. Entonces, por ejemplo, estas librerías son para el análisis, ¿correcto? Entonces, un momento, un momento que están tocando aquí. Ajá, bueno, creo que ya entró. Sí, ya ingresó acá. Bueno, entonces lo que estábamos viendo. Entonces, lo que yo les decía, estamos analizando las librerías. Entonces, eh, librerías numéricas. La Maplo es para los gráficos. La Seaboard también se utiliza para el aprendizaje.
Es decir, estas librerías que tenemos aquí, estimados aprendices, son librerías que las vamos a necesitar para el Machine Learning. Unas son para el Machine Learning, otras son para las matrices, otras son para librerías pues matemáticas, etcétera. Bueno, y aquí tenemos una librería muy importante que es para el entrenamiento, ¿correcto? Es la librería del entrenamiento para la escala lineal y permite hacer entrenamientos, ya eso lo vamos a mirar ahora. La de regresión logística, que es uno de los métodos que vamos a ver hoy. La SBC, que se utiliza para gráficos y otras aplicaciones. Acá tenemos una que es para clasificación de vecinos más cercanos, que es otro de los métodos, y árboles de decisión. Bueno, muy bien. Obviamente ahora eh, vamos a ir viendo los métodos poco a poco. Entonces vamos a mirar aquí. Por ejemplo, vamos a cargar la data. Vamos a cargar la data de Iris. La data Iris fue la data que nosotros, a ver, recordemos, fue la data que yo les mostré hace 8 días. La data Iris, un momento que creo que está por acá. Sí, la data Iris. A ver. Venga, la abro aquí la demás en un momentico. Aquí. Esta es la data Iris. Entonces, esta fue una de las datas que analizamos hace 8 días. Entonces vamos a hacerle un tratamiento a esta data. Entonces, primero que todo, miren, esta es la data. Acuerden que la data iris es una data pues que se compone de medidas en centímetros pues para unas flores, unas orquídeas. Y entonces mide el tamaño del sepalo, el largo del petalo, la longitud, etcétera. Un momento, por favor, que creo que están tocando por acá. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, estas son las columnas. Mírenlas aquí, aquí están las columnas y pues aquí están todas las filas. Esta data en total tiene 149 filas, porque la primer fila, estimado aprendiz, pues son los encabezados. Mírenlos aquí, ¿correcto? La primera fila son los encabezados. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta en estas datas. Acá se tiene un ID, como lo pueden ustedes observar, miren, se tiene un ID. Y ese ID es un ID, pues, es un indicador en la base de datos, ¿no? Donde está, por ejemplo, que esta es la número uno, miren, que esta es la número uno, que, que esta es la número 2, que esta es la número 3 y así sucesivamente. Ese ID numérico, pues es como su nombre lo indica, es un indicador, un ID, pero no hace parte de la data, porque obviamente estas datas pues están enumeradas, ¿no? Pero no hace parte de la data. ¿Correcto hasta ahí? Bueno, muy bien. Eh, el señor Ospina ha levantado la mano. Sí, sí, te escucho, Diego. Buenas noches, Diego. Bueno, bueno, buena pregunta, Diego. A ver, Diego, las datas, Diego, son de cualquier naturaleza. Es decir, eh,
las datas usted las puede obtener de cualquier forma. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Usted puede obtener una data que la hayan digitado. Esta data, por ejemplo, no necesariamente quiere decir que sea, o sea, no necesariamente quiere decir que sea de una base de datos. Es decir, la pueden haber exportado de una base de datos, pero al hacerle la exportación, la pueden haber hecho la exportación con un programa piloto de tal manera que lo separara con comas o con otros elementos. Esa es una forma. La otra forma, o sea, es decir, ¿a qué me refiero yo? Que la forma de la data puede ser cualquiera. Eso fue lo que hablamos ahora 8 días. Es decir, la data le puede usted llegar así en un Excel y este Excel lo puede haber digitado una persona. Por decir algo, las datas de encuestas, las encuestas que hacen de pronto en las calles, son encuestas que le hacen a personas y esas encuestas pues las toma alguien así manualmente. Muchas encuestas de esas las toma alguien manualmente en un papel y luego van a la casa estas personas y la digitan. Y en esa digitación, Diego, se cometen errores. Es decir, puede hacer la data con errores. Por ejemplo, estas datas están separadas por coma. Por eso es el término CSV. Pero la persona que la haya digitado no necesariamente la digitó con comas. Entonces, se le aplica un programa de tal manera que lo separe con comas. Pero ¿cuál? La que ha digitado la persona. Entonces, Diego, la naturaleza en cuanto a la forma de la data puede ser de cualquiera. Puede venir de una base de datos donde se haya exportado con un programa gestor que lo haya separado con comas. Puede venir de un Excel que lo hayan hecho manualmente, por ejemplo, tipo encuestas. Y viene con errores porque siempre va a haber el error humano. Es decir, una persona que esté realizando encuestas y está realizando encuestas a personas entre 0 y 40 años, un ejemplo, entre 15 20 años, algo así. Y cuando lo vinieron a digitar, digitaron una persona de 120 años, por ejemplo. O sea, les fue el uno, al digitador se le fue el uno por poner 20, puso 120. Entonces, esas datas es lo que se denominan datas que vienen contaminadas y, y no necesariamente pueden ser de una base de datos. Ahora, si vienen de una base de datos, eh, no necesariamente quiere decir que se le hizo una migración, pues como se migran las bases de datos. Puede haberse hecho a través de un programa gestor que empiece a copiar la información de la base de datos y la pueda escribir en un archivo, por ejemplo, en Excel, separado por comas. Entonces, es decir, bien, desafortunadamente o afortunadamente, como se quiera ver, la data puede venir de cualquier manera. Puede venir en Excel, la podemos tomar de una base de datos, leerla, extraerla. La podemos tomar de un contenedor, por ejemplo, Docker. La podemos traer de un Excel que, como dices tú, puede estar bastante desordenado. Es decir, la data puede llegar de cualquier forma. Y esa es la realidad, ¿no? Es la realidad con la que con la que ustedes se van a encontrar en su vida profesional. Porque hay empresas que recaudan la información y la información no siempre viene limpia. Más que todo la información que recaudan en encuestas, para eventos, cosas así, entonces esa información viene muy contaminada porque se pueden meter caracteres especiales, etcétera, etcétera. ¿Correcto, Diego? No sé si esa era la pregunta, Diego. Quedó respondida, Diego. Sí, ajá.
Ujú. Claro, pero, no, 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 es cierto y tienes toda la razón. Pero desafortunadamente, como te digo, Diego, el problema es que las datas le llegan a uno de cualquier manera. Es decir, eh, lo que tú dices, estamos totalmente de acuerdo. Pero el problema, ¿cuál es? Que es que la data la puede hacer cualquiera. Es decir, vuelvo y te repito, por ejemplo, entidades que se dediquen a hacer encuestas, por ejemplo. Esas personas que son los digitadores, ellos pueden digitar eso de cualquier manera. Eh, Formularios en la web y se ingresa información, pero puede ingresar también contaminada. Es decir, eso que tú dices es totalmente cierto, pero esa es precisamente la tarea del desarrollador con el programa que va a realizar, porque es que el programa también, ahora bueno, ahorita vamos a analizar esta data, por ejemplo, está muy limpia, pero casi siempre, Diego, las datas vienen contaminadas y hay que limpiarlas, precisamente por ese problema. O sea, Diego, este es como dice el dicho, discúlpame la expresión, pero es el pan nuestro de cada día. O sea, eso es muy normal en este tipo de información. Ah, no, usted la puede tener ya bien bacana, bien subidita en un contenedor, por ejemplo, Docker, la puede tener bien subidita en, en MySQL, Postgres, Oracle, bueno, cualquier gestor de base de datos. Pero, pero, pero también así como le llega bien organizadita, bien adecuadita y todo, también le puede llegar, como dices tú, un asco. Y, y hay empresas que dicen, vea, esta es la información que tenemos y con eso hay que trabajar. ¿Correcto, Diego? Entonces, eso es lo que ocurre. Eso, o sea, eso es muy normal, Diego. Como dices tú, es un asco, pero es lo normal. Muy bien, buena pregunta. Bueno, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, tenemos esta data. Entonces, por ejemplo, esta data está contaminada. ¿Por qué? Porque esta data, lo que dice Diego, mire, tiene un ID y ese ID indica que la pueden haber bajado de una base de datos, ¿correcto? Y separarlo por comas. Le hicieron un programa gestor, pues, para bajarla. Entonces, ese ID es una contaminación de la base de datos, ¿vea? Porque mire, ese numerito que yo estoy señalando ahí, el 1, 2, 3, 4, eso es un ID, no hace parte de la data. O sea que ese ID hay que quitarlo, ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a seguir analizando nuestro programa. Bueno, aquí se carga la data. Mírelo, aquí se está cargando la data. Se le da la ruta. La data también, vuelvo y repito, se pudo haber extraído de una base de datos. Y vamos a leer el archivo. Entonces, mire, con, vamos a leer, se crea una función llamada df y la leemos con pandas. Recuerden que PD, que está aquí, estimados aprendices, es el alias, miren, de la librería Pandas. Por lo general uno le acostumbra a colocar alias con las letras más significativas, por ejemplo PD, Pandas, la Cibor, SNS, la NumPy, que sería NP, mirenla aquí, la NumPy, que sería NP, la Maplo, PyPlo, PLT, mírenla, ¿correcto? Y así sucesivamente. Pero bueno, entonces acá, por ejemplo, cuando usted va a leer la data aquí, aquí aquí tiene la ruta, pero cuando usted la va a leer, a través de, crea una variable y utiliza la pandas, que es la librería, para leer ese archivo que está en la ruta, en FilePath, mírenlo aquí, ¿correcto? Muy bien. Luego lo que yo les dije ahora, la data está contaminada con la columna ID, porque la columna ID no hace parte de esa data. Entonces, eh, hay que borrarla, mírenla, ¿correcto? Se borró, se borró la columna ID. Al borrar la columna ID, pues ya la data pues ya queda sin esa contaminación, porque esa contaminación nos va a alterar el resultado. Muy bien.
Ahora viene la descripción estadística del data frame. Cuando le decimos la función describe de, de la df, cuando le decimos la función describe que está acá, mírenla aquí, la función describe, en realidad lo que muestra es una información de tipo estadístico en gráfico de barras que nos va a permitir poder hacer un análisis más detallado. Entonces, el histograma, eso aquí nos va a permitir mostrar la información. Y acá ya viene en sí el histograma de las variables, que son las columnas que le acabé de decir. Entonces, viene en el histograma y le muestra la distribución de esas variables de esa data. Luego podemos tener los gráficos de caja, donde nos va a mostrar la característica según la especie, ¿correcto? Y acá viene ya en sí, aquí, aquí viene lo que ya se denomina eh, la clasificación, es decir, se separan los datos en características y etiquetas. Es decir, se coge un array para X, que son las especies en este caso, y ¿qué es lo que se está haciendo? Se le dice que a esta columna especie la estamos numerando. Mire. ¿Por qué? Porque resulta que eh, aquí, de ahora en adelante, cuando usted esté trabajando con datas, usted lo que tiene que trabajar siempre en las datas son variables numéricas, no variables, no variables cualitativas. Es decir, por ejemplo aquí, acá dice especies. Y efectivamente aquí dice irecetosa, que es la clase, bueno, lo que vimos hace 8 días, la versicolor, la virgínica, pero en realidad especies no le sirve mucho para este análisis porque especies es una variable cualitativa y lo que se necesitan aquí son variables numéricas o cuantitativas. Entonces, entonces, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Eh, Se toma esto, se quita y luego vamos a hacer el entrenamiento. Miren, aquí viene el entrenamiento. Resulta que el entrenamiento que se va a hacer, lo va a hacer con un porcentaje. Es decir, se va a tomar una parte de la data para entrenar y la otra parte de la data se utiliza es para entrenar y la otra se deja para meterle a, a este algoritmo. Es decir, acá la función xtrain o prueba lo que hace es que toma este porcentaje para poder para poder hacer el entrenamiento. O sea que el otro 40% es el que él va a intentar luego clasificar. Entonces, aquí ya le muestran en sí cuáles son los datos de entrenamiento. ¿Cuál fue el algoritmo que aplicó? Un algoritmo de regresión logística. Ese algoritmo de regresión logística, ¿en qué consiste? Y usted le tiene que dar una cantidad de iteraciones. Es decir, 100, 150, 200, 250, para que él empiece a hacer la clasificación de esa data. Una vez que ya resulta que este algoritmo cuando se entrenó y aprendió, ya se adecua a ese aprendizaje. Es decir, así usted ya luego le empieza a cambiar este porcentaje para reentrenarlo y todo, ya él va a tender siempre al mismo valor. ¿Por qué? Porque ya aprendió. Y acá la cantidad de iteraciones que va a realizar el algoritmo. Es decir, resulta que ese algoritmo obviamente está en la librería, ¿no? Y ese algoritmo lo que hace es que coge esas partículas o esos valores y los empieza a comparar en cuanto a su cercanía. Pero, ¿cuántas veces lo va a hacer? 200 veces. ¿Correcto? Es decir,
Aquí se empieza a hacer el entrenamiento y acá le dice cuántas veces lo va a hacer. Y cuando él ya termina de hacer el entrenamiento, pues ya aprendió. Entonces, ¿listo? Bueno, y acá le muestra la precisión. Bueno, muy bien. Vamos a mirarlo a ver. No se preocupen, vuelvo y les repito que yo ya les comparto el código. Entonces miremos acá. Creo que es este, si no estoy mal. Sí, es este. Entonces miremos aquí. Por ejemplo, vamos a ejecutarlo. Entonces miremos. Voy a ampliar un poco aquí ahora. Primero que todo, miren. Aquí está la información de tipo estadístico. Mírenla aquí. ¿Ve? Aquí está la información de tipo estadístico. Es decir, le muestra las categorías. Le está diciendo, ya vamos a mirar los gráficos, pero él aquí primero le está haciendo una presentación de tipo estadístico en cuanto a las medidas. Por ejemplo, acá dice longitud del cepalo. Le está diciendo que son 150, miren, ¿correcto? Tanto para la longitud del cepalo como para el ancho del cepalo, como para la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Le están diciendo entonces que la cantidad son 150, mírenlas aquí, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Está mostrando aquí, digamos, dentro, los porcentajes dentro de estas medidas de la longitud del cepalo. Entonces, por ejemplo, le dice el 25% de la longitud del cepalo está en la medida de 5,1 centímetros. El 25% del ancho del cepalo está en 2,8. Mírenlas aquí. ¿Ve? Le está diciendo que el 25% del, de la longitud del pétalo son de 1,6 y así sucesivamente. Entonces, luego le está diciendo las cuántas especies son 50 por especie, ¿correcto? Luego aquí, miremos aquí, eh, cuando ya se hizo, son 60 datos mírenlo, son 60 datos para entrenamiento y 90 datos para la prueba, ahí están los 150, y le arrojo una precisión del 98%. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Lo que yo les decía en la sesión anterior, usted puede recurrir en dos errores. El primer error es que se le produzca un subentrenamiento, es decir, le faltó entrenar. Y el otro error es el sobreentrenamiento. O sea que si usted acá le aparece el 1 punto y algo, en vez de decirle 0,98 le aparece 1 punto y algo o 1, pues resulta que eso está sobreentrenado. Y el problema del sobreentrenamiento que yo les dije hace 8 días es que él se inventa los puntos que le faltan para poder encontrar otros. Entonces, por eso es que le da porcentajes más altos del 120, perdón, del 100%. Entonces, ahí ocurrió un sobreentrenamiento. O sea que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió acá, miren. Acá dice que son 60 datos para entrenar y 90 datos para la prueba. Entonces, acá se puede cambiar, mire, acá se puede cambiar. Yo puedo decir ya que lo hagamos para el 40%, por ejemplo. Lo hagamos para el 40% y dejémoslo con estas mismas 200 iteraciones. Entonces, miremos a ver qué ocurre. A ver. Entonces, aquí ya lo mostramos. Ahí ya se está entrenando. Momento que no ha terminado. Tenemos un momento. Bueno, mientras él está aquí en rojo, ya. Entonces, miren, aquí por ejemplo,
ya le mermó el porcentaje al 97%. Vamos a mirar las gráficas. Vamos a mirar las gráficas aquí. Por ejemplo, miremos las gráficas. Entonces, estas gráficas que nosotros tenemos aquí, un momento por favor, que creo que están tocando. Listo. Bueno, ¿dónde era que estábamos? A ver, acá. Bueno, vamos a mirar las gráficas. Resulta que aquí están las gráficas y primero veamos las gráficas de un momento aquí. Un momentico guardo esta gráfica para que la veamos más grande. Un momentico. La voy a guardar por acá para que la veamos más grande. Vamos a guardarla por acá en... Vamos a guardarla acá en descargas, a ver. Un momento, ya se las muestro. ¿Sí? Sí, claro, claro, por supuesto. Sí. Ujú, ujú. Buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. A ver. Usted tiene dos formas. A ver, una forma es, a ver, resulta que aquí hay varias cuestiones. La primera, a ver, volvamos otra vez al código. Volvamos otra vez al código. Aquí hay varias cuestiones y son las siguientes. Primero que todo, la primera, ¿no? Resulta que eh, cuando uno va a realizar, a ver, usted tiene dos formas de hacer esto. La primera, eh, utilizando, utilizando librerías, por ejemplo, estas librerías que están aquí, miren, estas librerías que están aquí, de regresión logística, de regresión logística y de entrenamiento, resulta que estas librerías ya traen diseñado el percetrón. Esa es la primera forma. Es decir, cuando uno trabaja, por ejemplo, en este caso con Python, y usted ya va a trabajar el entrenamiento y con el percetrón, correcto, resulta que esta librería ya tiene diseñado el percetrón. Es decir, cuando aquí en este momento, aquí, por ejemplo, aquí, en esta parte, cuando usted, a ver qué se me hizo, a ver qué se me, aquí, en esta parte, miren, cuando usted tiene aquí esta parte para el entrenamiento, resulta que aquí justo en esta parte, cuando usted ya empieza a realizar el entrenamiento, el perceptrón ya con la función train, la función 3, ya el perceptrón está diseñado de tal manera que toma estos valores y empieza a aprender. Resulta que ese perceptrón que usted está preguntando
ese percetrón lo más probable es que sea un percetrón multicapa. Es decir, tiene varias capas de neuronas, los cuales empiezan a aprender, que es el entrenamiento a aprender. Una capa pasa al siguiente nivel los datos, esos datos de ese otro nivel donde se entregó pasa al otro y así sucesivamente, dependiendo de la complejidad que usted necesite entrenar, así mismo va a ser el percetrón. Ese percetrón que usted está preguntando está en la librería y usted tiene dos formas. La primera, lo puede utilizar aquí con las librerías, que son estas que están acá. Estas son las diferentes librerías. Por ejemplo, esta no la estamos usando, pero este es un clasificador de vecinos más cercanos, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Árboles de decisión y regresión logística, que es la que estamos utilizando. Y eh, importar textos para, perdón, importar entrenamiento, la entrenamiento. Entonces usted tiene dos opciones. O utiliza la librería que está ahí o crea el percetrón. Si usted va a crear el percetrón, Diego, si usted va a crear el percetrón, pues ya empieza a construir el percetrón desde la parte más baja, es decir, empieza a construir la primera capa, luego la prueba, empieza a construir la segunda capa, luego la prueba y luego la tercera capa, luego la prueba y cuando usted ya tiene las tres capas, cuatro capas, dependiendo, ahí sí las interconecta. Resulta, muchachos, que esa pregunta que acaba de hacer el señor Diego es muy interesante, porque es que una cosa es el, el científico de datos, el que puede analizar datos de una manera matemática. Otra cosa es el analista de datos. Otra cosa es el ingeniero de datos. Y otra cosa es en sí el que diseña librerías para, como a manera de herramientas para esto. Resulta que cuando ya usted se dedica a diseñar librerías, usted está diseñando percetrones. Y esas librerías, a ver, si una persona se va a dedicar a eso, lo puede hacer y paga muy bien. Es decir, usted se puede dedicar al diseño de hacer percetrones, o sea, librerías. Esas librerías son percetrones. Y las entidades multinacionales contratan este tipo de profesionales para que desarrollen esas librerías y las tengan importadas o se puedan importar, en este caso, para Python. Es decir, aquí se está trabajando ya con las librerías que están hechas, pero, pero usted puede diseñar el percetrón y de acuerdo a ese diseño del percetrón, ya usted puede empezar a hacer eso. A ver, a esto es muy interesante, Diego, porque usted puede, por ejemplo, usted puede empezar diseñando un percetrón muy pequeño, ¿no? Y haciéndolo a manera, usted lo hace en Python, un percetrón muy pequeño, para que le clasifique, por ejemplo, dos tipos de variables, un ejemplo. Y se las va a clasificar y usted empieza construyendo el sistema neuronal y todo eso. Pero, eh, eso es todo un proceso, ¿no? Y usted una vez que ya hizo el percetrón de una capa, ese le hizo una clasificación. Luego, cuando usted ya dice, bueno, yo necesito un percetrón más complejo porque yo necesito que esto me clasifique este tipo de variables y me clasifique estas otras tipos de variables que no son lineales. Entonces, ahí necesita otro. Y utiliza funciones para eso. Por ejemplo, la sigmoide, puede utilizar la función gaussiana, etcétera, etcétera. Pero ese ya es todo un estudio para el que se va a dedicar a ser diseñador de librerías a manera, ese no es propiamente el científico de datos, ese tiene otro nombre que se me escapa en este momento, pero en realidad hace parte del científico de datos. Y esa persona que se dedica a hacer librerías
para luego importarse para, en este caso, para Python, eh, son personas que multinacionales les pagan $120.000 al año. O sea que ese es un buen nicho de negocios. Entonces, muy interesante eso. Entonces, en este caso, Diego, aquí, en este caso, el percetrón, el percetrón está en la librería y se trae acá. Acá es. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo ahí el percetrón? Ya tú no le tienes que nombrar, no le tienes que decir el percetrón tal, función percetrón tal, no, porque eso ya está dentro de la librería y él internamente construye el sistema neuronal y luego acá, ¿qué es lo que hace? Hace el entrenamiento con las variables. ¿Listo? Y le da un porcentaje. Eh, de todas formas, en una próxima sesión, las próximas sesiones, eso es aparte de algo que voy a mostrarles, cómo diseñar percetrones ya. Es decir, porque aquí lo que estamos haciendo es analítica, ¿no? Utilizando librerías. Pero voy a dar una clase un poco más adelante diseñando percetrones. Y es un buen nicho de negocio, muchachos. Si alguien se va a dedicar a diseñar percetrones para analítica de datos, es un buen machete, como decimos acá, ¿no? Entonces, buena pregunta, Diego. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces, esa era la pregunta, Diego. ¿Era esa? Ajá, exacto. Ajá. No, 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 porque depende. Lo que pasa, Diego, sí, lo que pasa, Diego, a ver, lo que pasa, Diego, es que es lo que ocurre. Lo que ocurre es que ya, a ver, lo que pasa es que no son solamente estas librerías, ¿no? Es decir, estas librerías se van desactualizando. Y entonces, como se van desactualizando estas librerías, usted le sale el error. Ah, mira, esta librería ya no se está utilizando ya no se está utilizando en Python versión tal. Usted le va a salir eso. Entonces resulta que hoy en día, ¿qué es lo que hacen las personas? O sea, lo que usted dice es cierto, Diego, pero hoy en día ya ¿qué es lo que hacen las multinacionales? Le dicen al diseñador, no, 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 diseña una librería de tal manera que ya todo esté explícito ahí, es decir, eh, la creación del percetrón, la declaración de los pesos, la declaración de las variables y, y que de una vez ella internamente ya tenga definido esto, lo defina con la data que se está entregando y lo único que haga es que la persona o el analista de datos le meta el porcentaje de entrenamiento. Entonces, por eso es que hoy en día, Diego, ya uno ve diferencias entre algunas cosas u otras, porque hoy en día ya las multinacionales exigen que ya para poder que estos modelos tengan velocidad, exigen mayor eficacia. Entonces, la eficacia es eso, pues que no perder tantos pasos en declaraciones en este caso del percetrón, sino que ya la librería internamente lo tenga en sus códigos. Entonces, eso ya lo empiezan a exigir, entonces empiezan a cambiar los paradigmas. ¿Correcto, Diego? Eso es lo que ocurre. Buena pregunta, Diego. Muy interesante. Bueno, muy bien. Pero vuelvo y repito, voy a hacer una clase un poco más adelante diseñando un percetón. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a, vamos a observar entonces las gráficas. Vamos a observar las gráficas. Creo que por aquí ya la había abierto. Bueno, entonces, por ejemplo, estimados aprendices, pues miren, aquí ya se hizo una clasificación. Miren. Es decir, ya se hizo una clasificación. Por ejemplo, miren, las tres especies que aquí se están clasificando son Iris setosa, Iris versicolor e Iris virgínica. Miren las que están aquí, ¿correcto? Iris setosa, Iris versicolor e Iris virgínica.
Entonces, en este caso, observemos. Por ejemplo, miremos acá. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee. La parte inferior que vemos acá dice longitud del cepalo en centímetros, el ancho del cepalo en centímetros. Acá abajo, miren, longitud del cepalo en centímetros, el ancho del, perdón, del pétalo y el ancho del pétalo en centímetros. Entonces, por ejemplo, miren, por ejemplo, acá la primera que tenemos dice longitud del cepalo en centímetros y lo empezamos a verificar acá, ante el ancho del cepalo, que es la primera que está acá. Mírenla aquí. Vean. Entonces, acá, vean, por ejemplo. Observen que nosotros empezamos a ver, por ejemplo, aquí, acá en esta parte horizontal, en la primera fila, dice longitud del cepalo en centímetros. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las gráficas. Por ejemplo, observe que la gráfica azul está la gráfica verde y la gráfica naranja. Pero observe que la gráfica naranja y la gráfica verde están traslapadas, mucho más que el azul. Por eso es que cuando usted observa aquí, por eso es que cuando usted viene y observa aquí, usted se da cuenta aquí que miren que se ha clasificado las color naranja con las color verde, se ha clasificado, pero hay unas que son muy parecidas. Es decir, por ejemplo, miren que están como, hay una parte que está mezclada ahí, vean, miren. Es decir, en medio de las verdes hay como unas tres o cuatro naranjas. Es decir, perfectamente pueden ser verdes o podrían haber sido naranjas. Están muy cercanas. En cambio, las azules, miren que las azules aquí en esta parte, las azules están ya más mejor clasificadas. Bueno, hay una que está dispersa, mírenla por acá. Hay una que está dispersa en esta parte de acá, miren, pero en esta otra parte de acá están mejor clasificadas las azules. Observemos acá, miren, acá podemos observar esta gráfica que estamos viendo en este momento, la que tenemos aquí, es longitud del cepalo en centímetros frente a longitud del pétalo en centímetros. Miren, ¿correcto? Mírenla aquí. Ya lo, ¿sí lo ve? Entonces, por ejemplo, aquí le sigue mostrando una separación. Observe que todavía hay unas que están en medio de las verdes. Mírenlas aquí. ¿Correcto? Miremos la segunda. En la segunda, eh, pues hay una más. Aquí se puede observar, miren la segunda. Por ejemplo, la segunda, miren. Todavía, miren, esta sí está un poco más dispersas porque miren que hay muchas que tienen más o menos el mismo valor, ¿correcto? Y muchas que tienen aquí más o menos el mismo. Pero la azul sí está claramente clasificada. Acá, acá ya están un poco mejor clasificadas, miren. Entonces, es decir, acá le está mostrando los diferentes etapas de clasificación. El ancho del cepalo frente a, frente a la longitud del cepalo, el ancho del cepalo frente a la longitud del pétalo, el ancho del pétalo frente a la longitud del pétalo y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces uno cuando viene acá, estimados aprendices, cuando usted viene acá y usted ya cambia estos porcentajes y estas iteraciones, ya usted puede venir acá y cambiar la medida acá, estos porcentajes, 40%, y cambia acá las iteraciones que ponen acá, ya esos valores van a cambiar. Y le empieza a arrojar ya unos valores con mayor o menor error. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desafortunadamente el tiempo es muy corto, pero bueno, ya les voy a compartir les voy a compartir la data.
Les voy a compartir el código y ustedes ¿qué van a realizar? Pues van a empezar a probar los diferentes valores aquí, miren, aquí en esta parte. Van a empezar a comprobar los diferentes valores aquí en esta parte. Miren. Y las iteraciones. ¿Correcto, muchachos? Los diferentes valores y las iteraciones. Y se va a dar cuenta que al principio le cambia, pero ya después, por más que usted cambie ahí, las gráficas no le van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya el sistema aprendió. Y estos gráficos de barras, pues son las medidas que le están mostrando. Lo mismo acá, miren, acá está la dispersión. Los gráficos de barra le muestran las medidas que son en intervalos. Y acá le está mostrando unas medidas en ancho. Por ejemplo, le muestra el ancho frente, frente a tanto el iris setosa frente a la longitud del cepalo. El iris versicolor frente a la longitud del cepalo. Y así sucesivamente. Entonces, les voy a compartir la data, les voy a compartir el código y ustedes ya pueden ir haciendo la variación. Y bueno, la próxima sesión ya eh, continuamos con continuamos con otro método y empezamos a hacer ya algoritmos un poco más complejos y vamos haciendo los respectivos entrenamientos. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Vuelvo y repito, no se preocupen, ya les comparto el código y les comparto la data. Y para este no hay tarea, ¿no? Ya, bueno, yo ya voy a poner ya las tareas. Voy a poner un PDF que quede estipulada la tarea y dónde se va a subir, ¿no? La tarea es pues que ya, creo que hay una, pero bueno, ya la voy a, yo ya tengo ya casi listo el PDF. Y para esta, no es, para esta sesión no hay tarea, ¿no? No hay tarea. Para esta sesión lo que van a hacer es solamente hacer las pruebas. ¿Listo? Van a probar. Van a probar acá en el código, haciendo los cambios acá en porcentaje de entrenamiento y en iteración. Y en las próximas sesiones vamos a ver otros métodos. También les voy a compartir un material que tengo ahí. Y en las próximas sesiones, cuando ya hagamos otros métodos, y ya doy un diseño específico para diseñar perceptrones, y eso es aplicativo para las personas que quieran dedicarse al diseño de librerías. Y eso es un buen, un buen nicho de negocio, ¿no? Y todo lo que sea negocio, muchachos, pues hay que hacerlo, ¿no? Eso, eh, pues, negocio, pues, en este campo, ¿no? Bueno, estimados aprendices, ahora les comparto. Desafortunadamente el tiempo es muy corto y ya debo conectarme a la siguiente sesión. Bueno, estimados aprendices, bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Ya les comparto el código, les comparto la data, hacen las variaciones. Eso no es tarea, solamente para que puedan. Y en la próxima sesión continuamos. Y ya les voy a les voy a ir subiendo también la tarea. ¿Listo? Pero esa sí ya la dejo mejor explicada para que la puedan hacer y el link donde la van a subir. Estimados aprendices, que tengan un excelente resto de fin de semana. Que el Señor los bendiga. Bueno, igualmente. Igualmente, muchachos. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Daniela.